¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a muchos les preocupa: cómo dominar la conversación de arte en español. Vamos a desarmar ese examen oral, la famosa Faxamtale, para que vean que no es tan complicado como parece y puedan lucirse. A ver, seamos honestos. Un examen oral en otro idioma suena intimidante. Si la idea les genera un poquito de nervios, es completamente normal. Pero ¿saben qué? Lo vamos a ver como un reto que juntos vamos a conquistar. La idea es desmenuzarlo parte por parte para que lleguen a ese día sintiéndose seguros y listos para todo. Ok, ¿listos? Esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a entender bien de qué va el examen. Luego, nos metemos con la parte 1, la obra de arte propia. Después, las partes 2 y 3, que son puro análisis. La parte 4, la conversación. Y claro, lo que todos quieren saber, cómo sacar la mejor nota. Y cerramos con un kit de herramientas en español que les va a salvar la vida. Así que vamos a darle. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a desglosar el examen. Este es, digamos, nuestro plan de ataque para la Faxamtale. Conocer bien las reglas del juego y cómo está armado todo es sin duda el primer paso para ganar. Ok, hablemos de la logística para que no haya sorpresas ese día. Son grupos de 3 con unos 20 minutos por grupo. Y atentos a esto que es clave. Pueden llevar una hoja de notas, pero ojo, solo con unas 25 palabras. Y quiero ser súper claro aquí. Son palabras clave, un glosario, nada de frases completas, ¿ok? Esa hoja además se la tienen que entregar al profesor al terminar. Y después toca una autoevaluación. Pero lo de la hoja de notas, de verdad, es lo más importante a recordar. Entonces, todo el examen se divide en estas 4 partes. Y esto es genial, porque en lugar de verlo como un monstruo gigante, podemos atacarlo por pedazos, ¿no creen? Se vuelve mucho más manejable. ¿Listo? Parte 1. La obra de arte propia. Aquí se empieza jugando en casa, por así decirlo. El foco está en algo que conocen a la perfección, la pieza que crearon en clase. Es el momento de empezar a brillar. Para prepararse bien para esta parte, hay que tener respuestas listas para preguntas como estas. Por ejemplo, ¿qué se ve en la obra? ¿Qué colores? ¿Qué motivos? Luego, ¿qué emociones transmite? ¿Cuál es el mensaje? Pasamos al análisis. ¿Qué estilo tiene? ¿En qué artistas se inspiraron? Y por último, algo súper personal. ¿Les gusta su obra? Y lo más importante, ¿por qué? Hay que poder defender esa opinión. Muy bien, ahora nos metemos en el corazón del examen, las partes 2 y 3. Aquí es donde toca ponerse el sombrero de analista de arte. Vamos a hablar de los grandes, de artistas famosos, y después, sorpresa, aplicaremos todo eso a una obra que nunca antes han visto. Ojo, para la parte de los artistas como Frida, Picasso o Dalí, aquí va el truco. No se trata de soltar una biografía de memoria, no. Lo que de verdad importa es conectar los puntos, cómo los eventos de su vida influyeron en su estilo, en los temas que pintaban. Esa conexión, esa capacidad de análisis, es lo que el evaluador quiere escuchar. Y ahora, una buena noticia que les va a gustar. ¿Se acuerdan de las preguntas de la parte 1? Bueno, para la parte 3, la de la obra desconocida, se usan las mismas. Así que todo el trabajo que hicieron para describir su propia obra les sirve directamente para esta parte. Es como un 2x1 en preparación. Y llegamos a la recta final, la parte 4, la conversación. Esta es la parte, digamos, más dinámica, más social. Aquí ya no se trata solo de describir, sino de dialogar, de intercambiar ideas sobre el arte en general. Y no es un caos, ¿eh? Tiene una estructura súper clara para que todos tengan la chance de hablar. Funciona así. Uno saca una pregunta, se la hace a otro compañero, ese compañero responde completo y el tercero complementa, añade algo más. Y para la siguiente pregunta, cambian los roles. Sencillo. Ahora, una pequeña advertencia, pero súper importante. Aunque haya una estructura, el profesor puede meterse en cualquier momento. ¡Pum! Una pregunta sorpresa para ver cómo reaccionan, para profundizar en algo. Así que la palabra clave aquí es flexibilidad. Hay que estar listos para improvisar un poquito. Ok, llegamos a la parte que todos estaban esperando. Vamos a levantar el telón y a espiar qué es lo que buscan los evaluadores. Si queremos apuntar a la mejor nota, tenemos que saber exactamente con qué reglas nos van a medir. Miren esta tabla, es súper reveladora.
Fíjense en la diferencia entre un logro alto y uno bajo. No es solo hablar, ¿se dan cuenta? Es cómo se habla. Un logro alto implica un vocabulario variado, un buen manejo de los tiempos verbales y algo fundamental, usar conectores para que la conversación fluya, que no suene cortada. Entonces, para que quede bien claro, la clave para una nota top no está en memorizar fechas y nombres, está en demostrar que se pueden comunicar ideas de forma, fluida, natural. Usar diferentes tiempos verbales, un vocabulario rico y esos famosos conectores para que todo suene como una charla de verdad. Y ahora sí, vamos a lo práctico. Les he preparado un kit de herramientas con frases y palabras que son oro puro. Esto es lo que les va a ayudar a construir sus respuestas y a sonar con mucha más confianza. Para arrancar, estas frases son salvadoras. Para describir, en lugar de quedarse en blanco, pueden empezar con un veo que o en esta obra hay. ¿Quieren dar su opinión? Fácil. Pienso que o yo opino que. Son muletillas geniales para empezar a hablar. Pero no todo es hablar uno solo. Hay que interactuar. Lanzar un ¿estás de acuerdo? O ¿y tú qué piensas? Es clave. No solo hace la charla más interesante, sino que le demuestra al profesor que saben conversar en equipo. Y eso suma muchísimos puntos. Y por último, la salsa secreta, los conectores. Palabritas como además, sin embargo, porque, por un lado, son las que pegan las ideas. Hacen que el discurso suene mucho más sofisticado y fluido. De verdad, usarlos bien marca una diferencia gigante. Ok, hagamos un resumen final. Para que les vaya increíble en este examen, son 3 cosas. 1. Prepárense para cada una de las 4 partes, sin dejar ninguna al azar. 2. Usen el kit de herramientas. Esas frases y conectores son sus mejores amigos. Y 3. El objetivo final no es recitar, es tener una conversación fluida, real. Si practican esto, la confianza va a llegar sola, se los aseguro. Y para cerrar, les dejo en el aire una de las preguntas que podrían tocarles y que es, para pensar un buen rato. Nos saca un poco del examen y nos lleva a algo más grande. ¿Por qué el arte es importante para la sociedad? Ahí se las dejo, piénsenla. Y por supuesto, muchísimo éxito en ese examen. Frida Kahlo, Joan Miró y Pablo Picasso. A ver, estos 3 nombres no solo pintaron el mundo que veían, crearon mundos completamente nuevos en sus lienzos. Hoy nos vamos a meter de lleno en sus lenguajes secretos, para entender cómo es que lograron pintar el dolor, los sueños, las ideas y cómo su arte, increíblemente, nos sigue hablando hoy. Pensemos en esto un segundo. ¿Cómo se pinta un sentimiento? O sea, ¿cómo se le pone color al dolor? ¿O cómo se le da forma a un sueño? Es una pregunta tremenda, ¿no? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder al analizar el genio de Kahlo, Miró y Picasso. Vamos a empezar con Frida Kahlo. Para ella, el arte era literalmente un diario abierto. Cada uno de sus lienzos es una página de su vida, una exploración sin ningún tipo de filtro de su dolor, de su identidad y sobre todo de su increíble fuerza interior. Ahora, pasemos a Joan Miró. Con él, la cosa cambia por completo. Dejamos atrás la realidad tangible y nos metemos en un universo que parece sacado, pues, de un sueño. Sus obras son como un patio de juegos para el subconsciente, un lugar donde las formas y los colores danzan con una libertad total. Y por último, llegamos al gran revolucionario, Pablo Picasso. Para él, la regla era bastante simple. No se pinta lo que se ve, se pinta lo que se piensa. Su arte, básicamente, rompió la realidad en 1000 pedazos para construir algo totalmente nuevo, y al hacerlo, cambió las reglas del juego para siempre. Bien, primera parte de nuestro recorrido, el mundo interior. ¿Cómo se pinta el yo? Vamos a ver cómo estos 3 artistas se enfrentaron a sí mismos en el lienzo. A ver, un autorretrato es muchísimo más que una simple cara. Es una ventana al alba. Pero ¿qué pasa cuando esa alma está en conflicto? ¿Cómo se representa en un lienzo esa batalla interna? Aquí tenemos 2 enfoques que son polos opuestos. A la izquierda, Kahlo nos muestra su dolor de una forma brutalmente directa. Se pinta en la frente a Diego Rivera, que fue el gran amor y el gran tormento de su vida, mientras una lágrima le cae por la mejilla. Es pura emoción, sin rodeos. A la derecha, Picasso no muestra, sino que analiza, deconstruye a la mujer y a su reflejo, como si la identidad fuera un rompecabezas de formas y colores. El vocabulario visual de Kahlo es súper personal.
pero al mismo tiempo es muy fácil de leer. Ella convierte su cuerpo y su vida en símbolos. Ese retrato de Diego en su frente no es nada sutil. Es una declaración abierta de su obsesión y de su amor. Su dolor, tanto físico como emocional, se muestra sin miedo, fusionando un realismo casi fotográfico de su rostro con elementos fantásticos que vienen directamente de la cultura mexicana. El método de Picasso, en cambio, es todo lo contrario. Él aborda el yo como si fuera un problema que hay que resolver, un acertijo, fractura la figura, nos muestra el frente y el perfil al mismo tiempo. La emoción no está en una lágrima realista, sino en la violencia de las formas, en la distorsión del cuerpo. Nos obliga a nosotros a reconstruir esa identidad a partir de sus fragmentos. Ok, vamos con la segunda parte. Sueños contra pesadillas. Ya salimos del autorretrato para adentrarnos de lleno en los paisajes de la mente. Miró nos abre la puerta a un sueño. En la tierra labrada, la lógica simplemente se desvanece. ¿Qué son estas formas? Parecen estar vivas, como si un lenguaje secreto se estuviera desplegando justo frente a nuestros ojos. Esto no es un lugar real, es un mapa del subconsciente. Pero, la mente no solo crea sueños. A veces, cuando el horror del mundo exterior se cuela, la mente se convierte en el escenario de una auténtica pesadilla. Y Guernica es quizás la pesadilla artística más potente que se haya creado jamás. Picasso no pinta el bombardeo de una ciudad, pinta el grito, el caos, la agonía. Es la manifestación de un trauma colectivo, un manifiesto político contra la brutalidad de la guerra, y todo en una escala monumental y monocromática. Y Frida Kahlo, ella fusiona estos dos mundos. En El venado herido nos presenta una imagen que parece casi de ensueño, su cabeza en el cuerpo de un ciervo, en medio de un bosque. Pero esta escena surrealista es solo un vehículo para expresar un dolor muy real, muy físico, simbolizado por esas flechas que le perforan el cuerpo. Para ella la pesadilla es su propia realidad. Muy bien, tercera parte, el lenguaje de la forma. Ya vimos qué pintan, ahora vamos a ver cómo lo hacen. Es hora de decodificar sus estilos. Miren esto. Esto es cubismo en su máxima expresión. Observen tres músicos de Picasso. Al principio, quizás solo se ve un collage de formas y colores, pero si se fijan bien, ahí están, las figuras de los músicos, descompuestas y vueltas a armar por el genio del artista. Entonces, el punto clave del cubismo es este. Ya no se trata de pintar las cosas como se ven, sino como se piensan. En una época en que la fotografía ya podía capturar la realidad a la perfección, Picasso se preguntó, ¿para qué pintarla? Mejor, descompongamos la realidad en sus geometrías básicas y mostrémoslas todas a la vez. Así se obtiene una visión más conceptual, más completa. Ahora, miren esta pieza de Miró. ¿Qué se ve ahí? No intenta parecerse a nada del mundo real, ¿o sí? Son formas y colores con vida propia, que crean una escena juguetona, misteriosa. Es como leer un jeroglífico del subconsciente. El surrealismo, por lo tanto, es básicamente el arte de los sueños. Su objetivo era saltarse el pensamiento racional para acceder directamente al inconsciente. Por eso las obras de Miró están llenas de estos símbolos raros, de escenas que desafían toda lógica, porque vienen de un lugar donde la lógica simplemente no aplica. En esta imagen, que es súper impactante, Frida se ha cortado el pelo, viste un traje de hombre y sostiene las tijeras. Cada elemento es un símbolo de un evento de su vida, su dolorosa separación de Diego Rivera. El cabello en el suelo, la ropa, la letra de la canción arriba, todo nos cuenta una historia profundamente personal. A diferencia del surrealismo, que busca un inconsciente más universal, el lenguaje de Kahlo es un código basado en su propia biografía. Ella no necesita inventar símbolos. Su propia vida, su cuerpo, su cultura mexicana y su dolor son la fuente inagotable de su arte. Cada pintura es, en efecto, una página de su diario. Y así llegamos a la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace a una obra maestra? Hemos visto tres visiones únicas, tres respuestas completamente diferentes a cómo pintar el mundo. En resumen, es así. Kahlo nos dio el lenguaje del dolor y la identidad. Miró el lenguaje de los sueños y los símbolos. Y Picasso el lenguaje de la forma y las ideas. Tres misiones distintas, tres genios inmortales. Al final, el verdadero poder de estos artistas no es tanto lo que pintaron, sino los lenguajes que nos regalaron para que podamos entender nuestras propias vidas. Y esa es la pregunta que nos dejan flotando en el aire. ¿Qué historias nos cuentan estas pinturas hoy en día? Tres artistas, un mismo siglo, y tres formas de ver el mundo que no podrían ser más diferentes. Hoy nos vamos a sumergir en las mentes de Frida Kahlo, Joan Miró y Pablo Picasso para intentar descifrar sus lenguajes visuales.
Van a ver que son tan opuestos como geniales. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que tres personas que vivieron más o menos en la misma época vieron la realidad de formas tan pero tan distintas? Acompáñenme y exploremos juntos cómo tradujeron nuestro mundo a sus universos tan únicos. Hacemos nuestra primera parada con Frida Kahlo. Para ella, el arte no era una opción, era una necesidad pura. Era como un diario visual donde cada pincelada es una confesión de su dolor, de su amor, de su identidad tan feroz. Y del otro lado del espectro nos encontramos con Joan Miró. Él, digamos que le da la espalda a la realidad del día a día y se clava en el subconsciente. Pinta con un lenguaje que parece sacado, sí, directamente de los sueños. Y para completar este trío de titanes tenemos a Pablo Picasso, el gran disruptor. Él no se conformaba con solo pintar la realidad. No, él la rompía en 1000 pedazos para luego volverla a armar mostrándonos todos sus ángulos a la vez. Cambió las reglas del juego para siempre. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poco. ¿Cómo se ven estos mundos en la práctica? Empecemos con un tema que es universal y que los tres exploraron, el yo. El autorretrato, esa ventana al alma, va a ser nuestra primera lupa para comparar sus visiones sobre la identidad. Y es justo aquí donde las diferencias saltan a la vista. ¿Cómo se pinta la identidad? ¿Es una confesión? ¿Una exploración? ¿O es más bien una fractura? Fíjense en esta comparación, es que es muy reveladora. A la izquierda, Kahlo nos enfrenta con esa mirada directa. Su historia está en sus ojos, sin filtros de por medio. A la derecha, Picasso descompone el rostro, reflejando una psique complejísima. O sea, no pinta una cara, pinta todos los estados de ánimo a la vez. Para Kahlo, el lienzo era un espejo, tal cual. Cada autorretrato es un capítulo de su vida, pero escrito con pintura. Lejos de esconderse, ella exponía sus heridas y su fortaleza con una honestidad brutal. Picasso, por su parte, usó el cubismo para ir más allá de la piel. Al fracturar la forma, nos muestra la complejidad interna de una persona, sus contradicciones, sus múltiples facetas y todo en un solo instante. Ok, ahora salgamos un poco de la mente del artista y miremos hacia afuera. ¿Cómo pintaron el mundo que los rodeaba? ¿La vida cotidiana? Y ojo, esto es crucial. Miren esta línea de tiempo. No estamos hablando de movimientos artísticos separados por siglos. No. Estas tres visiones se estaban desarrollando al mismo tiempo, en el mismo y turbulento siglo XX. Muchas veces se dice que el estilo de Kahlo es realismo mágico. ¿Qué quiere decir esto? Que toma escenas que podemos reconocer, como este autobús, pero las llena de un simbolismo tan intenso que lo de todos los días se vuelve casi mítico. La realidad está ahí, sí, pero filtrada por su mundo emocional. Picasso no huía de la realidad, la reinventaba por completo. Estos son sus famosos tres músicos, descompuestos en geometría y color. La esencia de la escena, la música, la camaradería, sigue ahí, pero está contada en un idioma visual totalmente nuevo, radical. Y luego está Miró. Él da el salto más audaz de todos. Directamente, abandona la realidad que conocemos. Sus cuadros no son ventanas, son portales. Portales a un universo interior que tiene sus propias reglas y su propio idioma. Para entender a Miró, hay que aprender a leer su lenguaje. No se trata de reconocer objetos, sino de sentir sus símbolos. A ver, veamos algunas de las claves. A primera vista, una obra como esta puede parecer un caos de líneas y de manchas, pero no, esto no es para nada aleatorio. Es un mapa del subconsciente de Miró, donde cada elemento tiene un propósito, un significado. Es básicamente un poema visual. Como pueden ver, hay un código. Las estrellas evocan lo poético, no el espacio sideral. Los ojos miran hacia el alma, no hacia afuera. Las escaleras sugieren un escape, una forma de trascender. Al combinar todos estos elementos que se repiten una y otra vez en su obra, Miró construía poemas visuales sin usar ni una sola imagen realista. Ya vimos cómo pintan su yo, cómo pintan el mundo exterior. Pero ahora llegamos al corazón del asunto. ¿Pueden estos lenguajes tan distintos,
¿Expresar las mismas emociones universales? Pensemos, por ejemplo, en una emoción que todos conocemos, el dolor. ¿Cómo se pinta el sufrimiento? Es en esta pregunta donde la genialidad única de cada uno se revela con más fuerza que nunca. Y esta imagen lo ilustra de forma brillante. A la izquierda, el venado herido de Calo. El dolor es literal, es físico, son flechas clavadas en su propio cuerpo. Es su sufrimiento, hecho visible para todos. Y a la derecha, la mujer que llora de Picasso. El rostro está destrozado, fragmentado por el dolor. No es el retrato de una mujer, es el retrato de la angustia misma. Al final, lo que esta tabla resume es la idea central. Son 3 caminos distintos para llegar a la misma verdad emocional. Kahlo nos habla desde el yo más profundo. Picasso descompone la realidad para analizarla. Y Miró nos invita a soñar. 3 lenguajes, 3 mundos, pero todos conectan con algo universal que tenemos dentro. Quizás la lección más grande que nos dejan es esta. El arte no solo refleja la realidad, sino que tiene el poder de crearla. Nos demuestran que la visión de un artista puede construir una verdad tan sólida y tangible como el mundo que nos rodea. Así que la próxima vez que estemos frente a una obra de arte o simplemente mirando por la ventana, la invitación está hecha. No nos preguntemos solo ¿qué estoy viendo?, sino también ¿cómo lo estoy viendo? Y sobre todo, ¿de qué otras 1000 maneras podría verse?